¿Qué tal amigos del Titular Deportes? Bienvenidos a este espacio de Instagram Live, en donde en la jornada de este miércoles con mucho fútbol tendremos el gusto de recibir a Javier Tavares, actualmente comentarista de torneos y competencias del canal Fox Sports, también desarrollando transmisiones del fútbol argentino en Radio Rivadavia y obviamente también dando un respaldo a nivel académico en el curso de relato y comentario en TEA y Deportea. De esta manera, obviamente, les agradecemos a todos ustedes por el seguimiento que han hecho en esta etapa tan complicada como es la cuarentena. En este aspecto les hemos dado diferentes contenidos para que ustedes estén con las diferentes propuestas, diferentes novedades, obviamente sin dejarlos de lado con la transmisión de los diferentes partidos de el fútbol sudamericano. Estamos aguardando mientras desde la cuenta Relato y Comentario se conecta la personalidad de este miércoles para también contarles diferentes novedades. Tengan en cuenta ustedes que también están invitados para que sigan en nuestro canal digital de YouTube, ahí van a poder apreciar algún contenido que nosotros estamos realizando y obviamente tener en cuenta las transmisiones que vamos a estar disfrutando en estos momentos para ustedes. El fin de semana se nos viene cargado con partidos de el fútbol de España. Obviamente el fútbol italiano tiene la presencia y por obvias razones también la Premier League hace parte de este gran mundo de transmisiones europeas que por el momento nos están dando la posibilidad de llevarles a través de estos canales digitales la información detallada. También ustedes van a poder apreciar en el perfil oficial del canal de YouTube diferentes podcasts sobre algunos temas que hemos estado preparando para ustedes. El más reciente tiene que ver más que todo con lo que fue la conquista del conjunto del Bayern Múnich, el campeonato que consagró obviamente la octava corona del conjunto rojo en Alemania, una conquista que sin duda alguna bajo la voz de Juan Pablo García daban grandes apreciaciones y nos permite ver a nosotros los amantes del fútbol internacional que definitivamente en Alemania la monarquía sigue a cargo de este equipo rojo. En territorio inglés nos sorprendimos obviamente con la victoria de hace instantes del conjunto de Liverpool ante el Crystal Palace, una goleada bastante importante. Queda solamente en suspensos la liga de aquel país con resultados que seguramente les vamos a compartir en la jornada del día jueves. Solamente el conjunto rojo deberá vencer. Ya lo hizo, deberá esperar a que el conjunto del Manchester City no gane su partido para obviamente conquistar la primera Premier League, teniendo en cuenta que hace varias temporadas obviamente no accede a este trofeo. Vamos a ver qué ocurre con la llegada de nuestra personalidad esta noche, mientras también podemos agregar que en el fútbol ibérico el conjunto de Real Madrid no le pierde la pisada al plantel del Barcelona y logró hacerse un imponente resultado, una victoria 2-0 ante el conjunto del Mallorca en lo que fue obviamente la última salida de este conjunto blanco que está luchando, peleando, está también tratando de romper los diferentes récords y obviamente queriendo celebrar después de tanto tiempo sin haber sido consagrado en el territorio ibérico. Estamos también atentos porque a nivel sudamericano podremos tener el gusto nosotros como residentes de obviamente tener la presencia de un campeonato de fútbol femenino. Al parecer se filtraron por ahí algunas conversaciones, unas votaciones y unas selecciones de las diferentes confederaciones que indican que el campeonato y la justa orbital femenina sería en el territorio colombiano en el 2023. Hay que tener en cuenta que en los últimos días la baja de la sede de Japón le da la posibilidad obviamente para que todo el pueblo colombiano se ilusione para la recepción de este torneo, que sería obviamente la realización por primera vez en la historia. Mientras nuestro protagonista llega, vamos a seguir dándoles a ustedes un poco más de noticias importantes
para también que ustedes estén al tanto con los contenidos que nosotros les estamos ofreciendo constantemente a todos ustedes. Los motivos de la baja realmente pueden ser por los diferentes espacios que tenemos en cuenta. Realmente la crisis y la pandemia del coronavirus a veces nos permite cambiar esos esquemas y realmente el fútbol ha sido un espacio bastante golpeado en lo que se ha percibido en los últimos tiempos. Esperemos obviamente que esto pase rápido, tenemos que tener en cuenta que en diferentes lugares la cuarentena continúa y ya el Instagram Live nos notifica que Javier Tavares se acaba de conectar, vamos a enviarle la solicitud, vamos a conectarnos con Javier, ya está desde la cuenta de relación. Estamos esperando la confirmación y conexión obviamente y agradecerle a todos los seguidores que en estos momentos están acá conectándose también para una charla pautada la semana anterior. Sabemos que Javi hace poco tiempo estaba con transmisiones de televisión internacional y bueno, esperemos obviamente que todo se vaya solucionando. Estamos ultimando detalles finales para darle la bienvenida a Javier Tavares. ¿Cómo te va? Tanto tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Como les decíamos en la apertura, experiencia en transmisiones de torneos y competencias, profesor de Deportea y obviamente con la continuidad del fútbol argentino en Radio Rivadavia. ¿Cómo te va, Javier? Muchísimas gracias. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo para todos. ¿Se me escucha bien? Sí, ahí nos escuchamos perfecto y bueno, Bueno, entendemos que también nos brindaste este espacio después de la transmisión que brindaste del fútbol hoy internacional y estamos acá conectándonos contigo. Javier, comencemos con la entrevista. Me gustaría saber cómo estás manejando el tema de la cuarentena y el trabajo periodístico en estos momentos tan difíciles en donde de pronto algunos del medio estamos trabajando y otras personas que también hacen parte de los medios de comunicación bajaron un poco las persianas y están con algunas complicaciones, Javier. bueno, en principio, como bien lo dijiste vos, tenemos la suerte, la satisfacción de poder seguir desarrollando nuestra tarea, lo cual no es poco, y hoy en día hasta me atrevo a decir que incluso lo tenemos que destacar, no solo por el hecho de poder mantenernos activos, sino también, como solemos decir, ¿no? Porque tenemos la fortuna, la suerte de poder trabajar de lo que nos gusta. Es decir, que hoy te podría decir que es doble la satisfacción que tenemos y que tenemos que saber valorar. Con respecto a la actividad en sí, cuando comenzó la pandemia, bueno, supongo que a la par de buena parte de muchas de las actividades y puntualmente del periodismo, eh, al principio no tenía muy claro cómo iba a ser el eje, a tal punto que había que ir esperando instrucciones. Yo, como bien lo señalaste vos, trabajo por un lado haciendo transmisiones de televisión en Fox Sports y por otro lado en Radio Rivadavia. Llegué a comentar en la cancha el partido que jugaron Gimnasia y Banfield por la única fecha que se jugó de manera incompleta de la Copa Superliga. Me tocó comentarlo con el Bambino Pons. Ese partido ya fue sin público. Y el fin de semana, recuerdo que tuve después un partido en el canal y el domingo, desde la radio, con Martín Perazo, también integrante del curso que realizaste y desde el cual estamos haciendo la charla, compartimos una transmisión en la radio de Aldo Civi Racing. Y ahí ya empezaron con las idas y vueltas, ya se empezaba a aconsejar que el público tuviera cuidado, cautela con las salidas, con los movimientos que hacía. Y fue la famosa frase del presidente Alberto Fernández cuando dijo que la idea era que el fútbol siguiese. Bueno, a partir de ahí empezaron las idas y vueltas en cuanto a qué es lo que iba a suceder. En el resto del mundo ya se había parado la actividad deportiva y puntualmente el fútbol. Se terminó parando aquí también. Y en ese periodo fui una sola vez a torneos, a la productora, para grabar una serie de audios de programas anteriores que se habían emitido y había que reproducir. Y sí seguí yendo a la radio los días sábados, con los protocolos del caso, por supuesto, también, para conducir, mientras no haya fútbol, un segmento informativo
con más entrevistas de noticias en Radio Rivadavia. Los sábados y domingos nos dividimos en 4 segmentos. En el primero, los sábados, está Martín, en el segundo estoy yo. El domingo está Alejandro Calumite en el primer segmento y en el último Jorge Marinelli, siempre acompañados por varios de nuestros colegas que comparten transmisiones con nosotros. En mi caso estoy con Esteban Sassi, Martín también, está Rubén Santos, está Franco Rabaglio, Diego Lave, bueno, buena parte del equipo que se va sumando. Y bueno, así es como voy realizando la tarea desde que esto empezó, con esas dudas del comienzo y ya un poco más organizados con el paso del tiempo, hasta que este mes, en junio, comencé a comentar partidos desde mi domicilio. El relator lo hace desde el suyo, yo desde el mío. Nos llega la señal a través de un streaming en la computadora. Lo que hizo el canal fue enviarnos una consola similar a la que utilizan ustedes en las transmisiones de radio para conectar el micrófono, los auriculares y un cable que se conecta con la computadora, y así realizamos vía streaming las transmisiones. Yo te quería tocar más que todo ese tema que recién estás interviniendo. Ahorita el fútbol, después de varios tiempos sin actividad, se retoma de a poquito con todos los protocolos. Ya tenemos buenas noticias de que en el continente sudamericano también algunos países toman las iniciativas, a pesar de que el panorama tampoco es muy favorable. Pero en este aspecto hay fútbol y la gente está regresando de a poco pues a escuchar, a ver y apreciar nuevamente el espectáculo principalmente europeo. ¿Cuáles han sido, Javier, las dificultades? Comentaba recién que estás haciendo las transmisiones desde tu residencia. Uh-huh. ¿Cuáles serían de pronto las dificultades teniendo el relator tal vez un poco más lejos, la comunicación y tiempos y diferentes cosas para que en la transmisión no haya algún error y salga totalmente limpia? Ocurre como todo, Gustavo. A ver, antes hablábamos nosotros, y les pasa a ustedes también hoy, de las diferencias entre hacer una transmisión en el estadio o en un estudio, ya sea de radio, de televisión o de lo que fuere. Bueno, hoy es muy parecido a hacerlo en un estudio de radio o de televisión, solo que se hace en un lugar que no está acústicamente acondicionado, pero aún así se trata de sortear las dificultades, como te decía anteriormente, con lo que nos proveen en cuanto a material profesional, un micrófono direccional, esto que te marcaba los auriculares más la consola. Y sí, lo más raro de todo es que la persona con la que uno trabaja no está a su lado, sino en otro sector, en otra zona, en su casa, en otro lugar. Quizás eso es lo más curioso, lo más llamativo, y lo que al principio puede que cueste un poco, porque cuando vos tenés al relator o al comentarista según tu función a tu lado, siempre resulta mucho más sencillo ponerte de acuerdo. Hay muchas cosas que suceden durante una transmisión que no salen al aire, pero que vos bien sabés, a partir de señas, palabras y un montón de gestos o de situaciones que se resuelven ya por el propio oficio y con la práctica misma, las podés resolver fácil, justamente porque como corresponde tenés a la persona al lado tuyo. Bueno, Claro. aquí eso sería lo más llamativo, lo más difícil, porque además el problema que tenés que enfrentar es que como esto se envía, es decir, el canal recibe la señal y eso desde allí se envía, no sé explicar exactamente cómo técnicamente, pero sí sé que es a través de un vía streaming, tanto al relator como al comentarista. Y como suele suceder en esos casos, hay un delay, hay una pequeña diferencia en cuanto a segundos de cómo lo recibe uno y cómo lo recibe el otro. Por suerte es mínima la diferencia entre nosotros. Será de 1 o 2 segundos, no mucho más. Pero lo que sí ocurre es que cuando uno habla, tiene que dejar sí o sí que el otro continúe y finalice lo que está diciendo, porque si no corre el riesgo de encimarlo y uno empieza a hablar y siente que lo está encimando al otro y entonces se callan los dos al mismo tiempo o siguen hablando los dos. Entonces, la mejor recomendación en este caso es tratar de no interrumpir o de no encimar cuando el otro está hablando, sino
permitir y dejar que continúe toda su alocución o toda su afirmación o todo lo que quiere sentenciar, y entonces sí, cuando se asegure que ya finalizó, recién ahí hacer la propia intervención. Y el otro inconveniente que no depende de nosotros, porque en definitiva este que les marcaba recién, se trata justamente de un cuidado que uno tiene que asumir. El otro ya no, el otro depende de cuestiones técnicas totalmente afines a nosotros. Vamos a la principal, se corta la luz. Vamos a otra, se corta internet. Contra eso no se puede hacer nada. Y al mismo tiempo, sí, lo que puede haber es pequeños cortes, ya sea o en la computadora de uno o en la computadora del otro. Por eso siempre en las transmisiones suele trabajarse al menos con un periodista de backup que está pendiente de lo que está sucediendo, por si alguno se corta y no puede regresar, el otro periodista es el que toma la posta de alguna manera. Generalmente el backup lo hace un relator. Los comentaristas siempre somos los mismos y uno solo asignados para la tarea. Pero no es un detalle menor porque a veces se complica mucho. Depende de cómo va saliendo la transmisión y, como les decía, no es algo que pueda manejar uno, porque, a ver, volviendo, puede ser desde microcortes por la propia señal de internet que tiene uno en su casa o en el lugar en el que está, o directamente por problemas desde la emisión. Y lo loco aquí es que la gente en su casa no cuenta con este problema, sino que la señal la recibe limpia, porque se emite directamente desde la antena de la productora o del canal. Y eso no es lo mismo que recibimos nosotros. Y sí hay una diferencia importante entre lo que nosotros decimos y el tiempo en el que sale al aire. Estamos hablando de entre 8 y 10 segundos. Sí, claro, y como generalmente pasa de pronto para los que no se imaginan los detalles de una transmisión radial, cuando tú ves el partido de televisión y la transmisión está en cancha, la señal obviamente va un poco más rápida que, por decirlo así, si la transmisión se hace en el estudio. Son cosas que con el paso del tiempo uno se empieza a acomodar. Y como tú una vez me contabas en una cancha, en una cobertura, cuando hicimos un partido en Arsenal, que si realmente pasan este tipo de cosas en los medios grandes, también pueden pasar algunos inconvenientes técnicos en algunas producciones tal vez un poco más autogestionadas, Javier. Volviendo un poco Sí, al y tema, algo más más, que Gustavo, todo, algo más. sí, Ten en cuenta que aquí ese delay, esa diferencia, siempre ocurre cuando nosotros, por ejemplo, hacemos los partidos desde los estudios, en el momento en el cual estamos hablando, hasta que eso sale al aire, es decir, entre que nosotros lo estamos diciendo y las personas lo reciben en sus casas, la diferencia en segundos es menor. Son 2, 3, 4 segundos. Aquí estoy hablando de una diferencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque se recibe en el canal vía streaming nos lo envía a nosotros. Nosotros lo emitimos y el canal lo vuelve a emitir al aire. Entonces, por eso decía que hay una diferencia mucho mayor de segundos. Yo lo sé porque lo que hago es, tengo el monitor, que es la computadora, con el partido al tiempo que yo lo estoy viendo, y tengo, siendo el partido cuando lo hacemos en vivo, como una segunda referencia, la televisión prendida. Y me doy cuenta que es una diferencia de verdad muy importante entre lo que acabo de decir y el momento en el cual sale por la televisión. sí, claro, y obviamente ante ese tipo de cosas siempre hay que estar preparados para evitar que todo ese tipo de circunstancias impidan que la transmisión, como lo hemos conversado en instantes previos, sea limpia. Cambiando un poco de rol, Javier, y yéndonos tal vez a algo que pocas personas de pronto te referencian, pero muchos estudiantes de periodismo deportivo en Argentina lo tienen muy presente. ¿Cuál fue tu motivación para empezar a guiar, asesorar, recomendar a todas esas voces nuevas del periodismo deportivo en los diferentes cursos que estás brindando, pues hace ya mucho tiempo con Martín Perazo, y ahorita que se sumó Calumite y también se suman un montón de voces durante la duración de la cursada, que es bastante linda porque te da la oportunidad también al final de transmitir desde un estadio de fútbol, que es el sueño para seguramente muchos chicos que están arrancando o están continuando el camino del periodismo? Se cortó la primera parte, Gustavo. O sea, pensé escucharte cuando nombraste a los colegas, pero no alcancé a escuchar la primera parte de la consulta.
Ok, te la reitero. Estábamos hablando de la parte comentarista. ¿Cuál fue tu motivación para que empezaras a recomendar, asesorar, guiar a voces nuevas, a estudiantes a través de este curso que tienes con Martín Perazo y en el cual también aparecen las Ok. personalidades que recién te dije? Yo siempre cuento, y sos testigo de eso porque más de una vez me has escuchado decirlo, en una primera charla que solemos hacer antes del comienzo del curso, e incluso después lo hacemos durante la cursada también, que cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestra tarea, no existía un curso o algo que específicamente estuviera relacionado con las transmisiones deportivas, que tiene su eje en el fútbol, como siempre lo señalamos nosotros en nuestro curso puntual. Y nos parecía que, si bien uno puede estudiar la parte de comunicación, como periodismo general o periodismo deportivo, no hay una especialización, no hay un trabajo bien desarrollado en tiempo y en forma, para lo que después uno se da cuenta que necesita cuando tiene que llevar adelante una transmisión. Y conversándolo con Martín y en su momento con Pablo Giralt, fue que surgió esta idea. En realidad el primero fue Pablo y él es el que volcó en Martín y en mí la iniciativa propiamente, en otro lugar primero, en el Instituto Superior Crónica, donde nosotros éramos profesores del taller de televisión, y después de un primer año de experiencia, yo hablé con los directores de Deportea, con Guillermo Blanco y con Jorge Búsico, que habían sido profesores míos. Sabía que había una intención en la escuela de empezar a incorporar algunos cursos, y a través de un amigo personal que también es profesor en la escuela, el curso de relato y comentario, pero en un momento que se ha dado vuelta, ahí está. A ver, se está cortando nuevamente, no sé si ustedes me están... Sí, ahí te seguimos viendo, pero tenías la cámara para el otro lado. Sí. Seguimos, Javier. A ver, Tenemos algunos inconvenientes con la comunicación. Estamos hablando con Javier detalles de la cursada y obviamente pues los motivos y los orígenes que empezaron a darle vida a este curso que actualmente imparte en Deporte con varios periodistas que están en los medios no, tenemos problemas tradicionales hoy. de A Argentina. ver. Y estamos continuando con los detalles de este universo en donde muchos chicos empiezan a interesarse mucho en el tema de las transmisiones deportivas y bajo esta perspectiva Javier Tavares nos estaba ofreciendo o contando estos primeros pasos para comenzar con un camino muy difícil, un camino que cuenta también con muchos inconvenientes como lo son la búsqueda de estas posibilidades, de estos lugares para que las personas puedan transmitir un partido de fútbol y obviamente las recomendaciones que a través de esta serie de profesores les pueden entregar en los diferentes roles que se plantean durante la transmisión. Se trabaja el relato televisivo, relato radial, comentario y obviamente un rol importante como lo puede ser el vestuario y efectivamente el rol de los estudios centrales. Estamos aguardando también por algunos detalles técnicos que siempre pasan, teniendo en cuenta que en esta cuarentena lamentablemente tenemos algunos usos bastante aumentados de la banda de ancha de Internet y por esta razón en algunos casos la comunicación suele perderse de alguna manera. Vamos a tratar de retomar en instantes con A ver la ahí. charla con Javier Tavares. Sí, te vemos, ahora sí. Sí, tenía problemas con el auricular, pero bueno, a ver si ahí logramos con algunas notificaciones. Y el cabello, además, que está cada vez más largo, con esto de no poder ir a los barberos. Eh, a ver, me quedé en lo que estaba contándoles, pero sí, tenía que ver con los inicios. Bueno, y así fue como en su momento me contacté con la gente de Deportea, que había volcado su interés. Vos me decís si se escucha bien, Gustavo. Sí, se escucha bien, perfecto. Bárbaro. Y bueno, así fue como comenzamos allá lejos, en 2011, con un curso que inicialmente hacíamos 2 veces al año, más corto, y después decidimos hacer uno solo, con mayor cantidad de clases y por supuesto más duración. Y
Lo que nos motivó, lo que nos llevó, que creo que por ahí pasaba tu pregunta, era lo que te había mencionado, que yo sentía, y Martín también, que no había algo tan seriamente armado para preparar a los periodistas que el día de mañana tuvieran que desempeñarse en una transmisión deportiva. Sí para un programa, sí para un noticiero, sí para diferentes funciones dentro de lo que significaba el periodismo audiovisual, pero no así algo que para nosotros requería de un trabajo específico y especializado. Bueno, así fue como fuimos creando el curso, como le fuimos dando forma, como le fuimos incorporando cada vez más contenidos, pensando en todo, en las prácticas, en las partes teóricas, en vincular sobre todo el hecho de la transmisión de los conocimientos y poder interactuar con los alumnos, que es algo que siempre nos gustó y que nos parecía que era la mejor manera de hacerlo, no solamente para contar nuestras experiencias, sino para poder argumentar con los propios alumnos también, como ellos lo iban evidenciando. Y bueno, el curso mantuvo una vigencia realmente importante por razones obvias. Este es el primer corte que tiene desde que se creó. Pero bueno, estamos esperando en algún momento como para poder reorganizarnos sin saber todavía a ciencia cierta si vamos a poder hacerlo de manera presencial este año, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a quedar para poder desarrollarlo. Tengamos en cuenta que son 30 clases, o sea, 30 semanas. Y ya realmente se dificulta pensar que podamos desarrollarlo de esa forma. Alguna alternativa podría llegar a ser dividirlo, haciendo algunas por esta vía Zoom, y después algunas hacerlo de manera presencial, o tal vez ver si podemos hacer algunas clases en 2 días por semana, pero la verdad es que no es algo que podamos todavía confirmar, primero porque hay que ver en qué momento va a estar el permiso otorgado para poder hacer la cursada de manera tradicional, para lo cual la escuela tiene que estar abierta, y hay que ver cuáles son los nuevos protocolos, hasta cuántas personas pueden llegar a estar dentro de un aula, qué distancia tiene que haber. Hay muchas cuestiones que son nuevas, en todo sentido, para toda actividad. Y bueno, obviamente con nosotros pasa exactamente lo mismo, por lo tanto no podemos hablar todavía de algo verdaderamente realizable, pensado. Sí tenemos el deseo de poder hacerlo este año, pero para ser francos, lo vemos cada vez más difícil. No digo que esté totalmente confirmado que no se va a hacer, pero sí que es muy complicado y bueno, casi con seguridad, si esto sigue así, tendremos que pensar, como decía anteriormente, en una cursada de 2 veces por semana. Yo por lo menos no soy partidario de la idea de empezar este año y terminarlo el próximo con las vacaciones de por medio. Me parece que es mucho más organizado directamente hacerlo como habitualmente lo realizamos. Por lo tanto, si vemos que va a ser muy difícil, por todo lo protocolar, más el encuentro de las fechas precisas en el calendario, lamentablemente lo tendremos que dejar directamente ya para el próximo año. Claro, lamentablemente es una pena que estas circunstancias hayan pasado, teniendo en cuenta lo difícil que ha sido este año por obvias razones. Y volviendo de pronto más que toda la parte de la asesoría, de obviamente tus recomendaciones, la realidad es que actualmente en los medios de comunicación el encontrar un lugar de trabajo está bastante complicado y la semana anterior lo hablabas o te quedó muy en el tintero con también un compañero mío que estuvo haciendo el curso con Sigfredo Tinoco, que está actualmente relatando con ESPN, la manera de cómo llegar o cómo decirle a este ingresante en el mundo del periodismo deportivo qué tendría que hacer para, obviamente, empezar a hacer las transmisiones. En tu criterio, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que tendrían que tener estas personas que están interesadas en el campo, estas personas que les apasiona el mundo del periodismo deportivo y estas personas que en algún momento quieren empezar a hacer cancha y hacer experiencia y no saben cómo arrancar? No sé qué viste vos, pero otra vez tenemos problemas técnicos hoy. Justo que estábamos hablando en las transmisiones, se me ha ido
la señal, y no sé por qué incluso intervino un audio diferente, no sé si se llegó a escuchar durante el envío, espero, por lo que veo no, porque vos seguiste hablando sin ningún problema, pero yo por lo menos no pude continuar el hilo de lo que venías contando porque apareció otro audio, por eso me quité también los auriculares, así que te pido que reformules la consulta para poder seguir. No hay problema, la reiteramos. Realmente en la actualidad los lugares y los medios de comunicación son bastante reducidos y cómo explicarle a los chicos nuevos que están cursando periodismo deportivo o están haciendo las transmisiones las herramientas precisas para poder llegar a ganar un poco de experiencia y que puedan hacerse cancha en este mundo que a veces para muchos es bastante complicado de salir Al adelante. principio, perdón, Gustavo, decías que los medios son bastantes, se está entrecortando, por eso perdón, pero si no te pregunto no puedo saber. Decías, los medios son bastante. Eh, los lugares y los medios son bastante reducidos Ah, ok, para trabajar ahora y sí. actualmente está un poquito complicada la situación. ¿Qué recomendaciones le harías a los nuevos talentos para tener paciencia y que se armen de un buen trabajo para poder tener un buen futuro profesional en este campo? A ver, el campo reducido en cuanto a las oportunidades y a los lugares es algo que ya venía sucediendo desde hace un tiempo, no es de hoy. Eh, es imposible hablar con certeza absoluta acerca de qué puede llegar a pasar cuando esto culmine, pero evidentemente es una situación que va a dejar sus consecuencias y cuesta todavía hacerse una idea de cómo va a ser el nuevo mapa o la nueva reconfiguración, porque en realidad lo que ocurre con los medios es lo mismo que pasa con tantas otras actividades, con otros rubros. Y la prueba la tenés con lo que está pasando, por ejemplo, con nosotros mismos, teniendo que desarrollar nuestra tarea, reinventándonos, una de las tantas palabras que se ha puesto de moda. En cuanto a la manera de hacerlo, el trabajo es el mismo, pero no la forma y mucho menos el sitio desde el cual se realiza. Y yo no sé francamente qué es lo que va a suceder cuando la nueva normalidad empiece a funcionar. Es muy difícil adelantarse. Eh, Creo que vamos a tener que esperar nosotros mismos para ver, primero, cómo se van a reorganizar los medios. A partir de esa reorganización, qué es lo que va a suceder con nosotros. Y a partir de entonces, esto que vos decías, que es la línea que podemos bajar por nuestra propia experiencia, porque pensemos lo siguiente, hasta aquí el curso venía teniendo agregados, contenidos nuevos, variantes en las prácticas, pero más o menos los lineamientos solían ser los tradicionales, independientemente de algo que pudiéramos incorporar nosotros. A partir de ahora, ya aparecen todas estas cuestiones nuevas que vamos a tener que contarlas y enseñarlas, porque además las estamos aprendiendo nosotros mientras las desarrollamos. Esto de realizar un comentario sin el relator al lado y desde tu casa y conectándote vos mismo con 3 o 4 instrucciones técnicas, para nosotros es nuevo. Es algo que tal vez manejabas vos mejor en cuanto a la autogestión del armado técnico de una consola en un estadio, que no es lo mismo tampoco, porque aquí, insisto, son varios los detalles que tenés que tener en cuenta. La señal, el armado, el no tener a tu compañero al lado, el manejo de los tiempos, adaptarte a la comunicación, que en el caso nuestro, al ser una transmisión de televisión, tenemos siempre la orden del productor. Y realmente es, insisto, nosotros lo estamos aprendiendo mientras lo desarrollamos, sin un periodo de prueba. Pero evidentemente se trata de una nueva experiencia que vamos a tener que contar el día de mañana y probablemente hasta generar una práctica nueva, que en realidad tiene mucho que ver con lo que ustedes practicaban en los estudios, pero con la diferencia de no tener a tu compañero al lado o a tus compañeros al lado. Entonces, es muy difícil hoy brindar un consejo en cuanto a cómo va a ser el nuevo mapa del periodismo deportivo y puntualmente en lo que hace a las transmisiones. Yo creo que aquí algo de lo que está pasando llegó para quedarse. Es una sensación, no es información.
al trabajar tanto ESPN como Fox de esta forma, y que los partidos sigan emitiéndose, y que las transmisiones sigan desarrollándose, a mí me hace pensar que en algún momento, si esto se llega a optimizar, puede llegar a ser una nueva manera de realizar las transmisiones, que dista mucho del ideal, por supuesto. Pero bueno, ya trabajamos con estas realidades. Si nosotros tuviéramos que hacer nuestra tarea como corresponde, tendríamos que viajar por todo el mundo, a partir de las ligas que nos tocan relatar y comentar. Esto ya hace muchos años que no se hace. A medida que se fueron incorporando partidos y torneos de diferentes países, por cuestiones económicas, es imposible estar presente en cada cancha. De hecho, hasta cada vez se hace más difícil hasta para los eventos más importantes. Bueno, a eso sumale esto que pasó ahora. Y que con el COVID y la cuarentena, y cuando empezaron a emitirse los partidos otra vez, se puso en práctica esta modalidad. Y aquí estamos, una vez más, saliendo a la cancha, como solemos decir, con nuestro profesionalismo también, nuestro oficio, desarrollando la tarea de la mejor forma posible. Esto que yo les contaba anteriormente, de los problemas técnicos que surgen, que a veces se entrecorta la señal y no alcanzamos a ver lo mismo, que en realidad la gente sí observa con plena satisfacción desde su casa en cuanto a la imagen, cómo le llega. Nosotros lo disimulamos, porque nadie se entera al aire. No hay una queja al aire diciendo que se corta, que no se escucha, que está este problema, el otro. Y la realidad, insisto, no es una excusa, sino al contrario, es una auténtica realidad, que es algo que el día de mañana lo vamos a contar nosotros como una experiencia, en algún punto divertida, anecdótica, y el otro como una experiencia de trabajo, definitivamente, porque sigo pensando, y te reitero que no es información, sino una opinión, una interpretación, que aquí, de todo esto que está sucediendo, no les quepan dudas que, para mí, por lo menos, va a haber algo de todo esto que se está haciendo bajo esta modalidad que se va a empezar a implementar también. Claro, y yo te quería tal vez preguntar tu impresión más que todo con estas nuevas tecnologías y el traslado de la señal habitual de un relato y comentario deportivo, pero ahora en streaming por el canal de YouTube que últimamente ha sido una herramienta para que la gente también tenga la posibilidad. ¿Se convierte en competencia o se convierte en un reto para estas nuevas generaciones que la parte digital la tienen bastante clara? No, inicialmente creo que es una excelente herramienta para empezar a desarrollarte. Por otro lado, un saludo para Gaby Ballesteros y empezamos ahora a mencionar a todos los chicos que fueron sumándose, gracias. Yo creo que es, a ver, cuando nosotros estudiábamos, los de mi generación, las herramientas que teníamos o los recursos pasaban en su momento por lo que eran las llamadas radio FM barriales, ¿sí? Y lo primero que uno podía hacer era un programa comprando un espacio en una radio de bajo alcance, lo que después se terminó transformando en las radios de internet. Y en el caso puntual de ustedes, de quienes forman parte del curso, ya el desafío se amplía porque ya no se trata de hacer solamente un programa, una mesa, sino una transmisión, con todo lo que eso implica. Y yo creo que lo que acabas de mencionar vos definitivamente llegó para quedarse, es una manera de dar los pasos iniciales de manera muy profesional. Yo, si algo aprendí en este tiempo es que siempre, siempre, siempre hay alguien que está escuchando, siempre hay alguien que está viendo. No importa a través de qué medio vos estás desarrollando la tarea de comunicación. Y a partir de esa premisa es que uno tiene que tomar la iniciativa, manejar muy bien la propia gestión, que es algo que vos has sabido desarrollar. Por supuesto que los medios importantes siguen liderando, porque en algún punto tu propia existencia ya les da una ventaja muy fuerte y hasta el alcance para poder armar mucho mejor, incluso hasta para lo que tiene que ver con los derechos mismos. Pero me parece también que van surgiendo estas alternativas que sirven para los nuevos, para hacerse camino. Mientras hacen ese camino, van profundizando y desarrollándose incluso mucho más como profesionales.
Y yo no sé el día de mañana, hasta qué punto esto va a quedar tan solo en un paso inicial, sino que tal vez, como lo dijiste vos en un momento, ¿por qué no? Porque de hecho ya algo ocurre de eso también, se termina transformando en una especie de competencia. Claro, sí, porque tal vez mucha gente y con el desarrollo de las tecnologías nos damos cuenta que tal vez el celular se convierte en herramienta para comunicarse constantemente y ven que el partido está en YouTube, entonces tal vez en un futuro perdería vigencia algunos medios, pero por el momento es una gran herramienta la que los comunicadores tenemos también para presentar nuestro material. Javier, esta siguiente sección es de pronto para descontextualizar un poco la entrevista y hacerlo de una manera como más agradable para nuestros oyentes en el sentido de las respuestas como más sensoriales con lo que te voy a preguntar, que es lo que realmente te conozco de tiempo como alumno, como oyente o también como televidente. ¿Cuál sería la liga que más prefieres transmitir o la que más te gusta teniendo en cuenta toda la experiencia que has tenido en el campo del periodismo? Premier League, sin dudas. No tengo. Me contenía para no interrumpir tu pregunta porque lo tengo clarísimo y de hecho hoy me puse muy feliz a tal punto que volqué en un tuit. Soy una persona que le gusta manejarse con el tema de la fecha, los datos, incluso en mis propias transmisiones. Y lamento profundamente no haber guardado la planilla de mi primer partido transmitido en Fox de Premier League. Me acuerdo sí que fue con Pablo Bari y fue un Everton-Birmingham o Birmingham-Everton. Los equipos fueron eso seguro, así que después voy a buscar bien el dato. Lamento, insisto, no haber guardado esa planilla. Sí, después empecé a confeccionar cuadernos para cada una de las ligas que me toca transmitir. Y hoy justamente escribí un tweet porque busqué en mi cuaderno de la última campaña, de la última temporada de Premier que me había tocado comentar, y puse justamente cuál había sido mi último partido y que hoy volví a hacerlo, creo que eran 7 años después, y la satisfacción que me da. O sea que ya desde ese tweet es que te puedo contestar con mucha certeza y seguridad, como dijiste vos, más por cuestiones sensoriales o sentimentales, desde las sensaciones, que para mí la Premier es, por un montón de razones, la liga más apasionante, es la mejor organizada, es la que mejor se presenta televisivamente, si bien después las otras ligas empezaron a mejorar muchísimo en ese sentido también. Hace poco me tocó transmitir con Julián Fernández un partido de la liga portuguesa, y a ambos nos llamó la atención la prolijidad con la que estaba trabajado el producto televisivo. Lo que ocurre es que la Premier ya hace años que viene trabajándolo de esa forma, y a eso se le suma la calidad de los partidos. Hoy puntualmente no me tocó un gran encuentro, futbolísticamente hablando, que fue la victoria de Wolverhampton ante el Bournemouth. Pero aún así, por el solo hecho de estar trabajando en esa liga y con todo lo que mueve la Premier League, y sabiendo que incluso a esa misma hora había partidos más importantes, yo estaba feliz. Estaba feliz por saber que volvía a comentar un partido del fútbol inglés tantos años después, y de hecho, más allá de poner en el tweet cuál había sido el último y que hoy volvía a ser el siguiente, casi a manera de deseo ponía que ojalá no tuviera que esperar tanto para hacerlo de nuevo. Vamos a ver con esta, Javi. Argentina campeón en Qatar 2022, si todo sale bien, o San Lorenzo volviendo a ganar una Copa Libertadores de América. No tengo idea, no sé, no. A ver, son dos experiencias fuertes, pero mira, pensá que San Lorenzo ganó una sola vez la Copa Libertadores en toda su vida institucional. Y Argentina viene, si bien por supuesto tuvo las famosas finales con esta generación, y uno tiene que valorar el hecho de haber llegado justamente a los partidos decisivos, es inocultable que hubo problemas, y los últimos quedaron absolutamente a la vista en el último mundial. Por lo tanto, no sabría qué responderte. Mirá, si se lo preguntás a un hincha cualquiera, me atrevo a decirte que te va a decir, a cualquiera que se lo preguntes, te va a responder siempre bajo el color de la camiseta del club del cual es hincha.
no de la selección. Es una opinión personal, pero que te diría que te la puedo asegurar en un altísimo porcentaje. ¿Cuál ha sido el relator más complicado con el que te tocó transmitir? ¿Un relator picante, un relator que a veces como que te complica mucho con las preguntas, los datos? ¿El más difícil que tuviste? Qué buena pregunta. Y no es que quiera eludir la respuesta, sino todo lo contrario. Sabes que no, nunca tuve una situación así particular. Y mirá que he pasado, además de hacer como comentarista, también fui periodista de campo y hasta tuve que hacer las veces de estudios centrales cuando en Fox se hacían las transmisiones estilo radio, pero por la televisión, algo que volvió a suceder ahora, justamente, en la última temporada de fútbol argentino. Pero, no, en ese sentido, soy un... Creo, ahí sí puedo decir que tengo una... Puedo comentar bien o mal, pero creo que tengo una virtud en este caso, que por lo menos yo la reconozco fácilmente, y es que me puedo adaptar a trabajar con diferentes relatores. Y es más, te cambio la respuesta, porque esta es una pregunta que no muchas veces... Me hacen siempre una pregunta que no fue la tuya y tal vez la tenías pensada. Muchas veces me preguntan cuál es el relator con el que más me gusta trabajar. Y me quedé pensando que lo que más disfruto es variar. No porque no quiera a ninguno, sino porque trabajo muy bien con todos los compañeros de radio y de televisión. Y reitero, no es que quiera quedar bien con ellos, sino que la sensación que tengo es que me gusta, me divierto más cuando voy cambiando, que si tuviera que trabajar siempre con el mismo. Esto es lo que me pasa. Poniéndole en el punto de una transmisión, Javier, supongo que ustedes en Fox Sports o en diferentes señales que has hecho, has tenido en cuenta el tema del VAR que a veces como que te replantea los conceptos que recién dijiste. ¿Tu opinión del VAR en las transmisiones afecta mucho a los periodistas, los expone? ¿El VAR? Sí, que a ¿A los veces como que un periodistas o a los relator árbitros? te, a los periodistas que se encargan de hacer la transmisión, que te gritan el gol y hay detención y te Ah, descolocan. no, no, está bien, está bien, está bien. No, no, está bien. Te repregunto porque en realidad, a ver, podría ir hacia diferentes enfoques. O sea, el exponer, por como vos me lo decís, en realidad es más una molestia para el relator que va siguiendo el juego y muchas veces tiene que dar marcha atrás o, no digo arrepentirse, pero sí saber que lo que, por ejemplo, brindó o gritó como un gol, después termina siendo anulado. Y sí, a la mayoría de los relatores eso le molesta, a la mayoría, por no decirte a todos. Pero también lo de la exposición podía tomarse por el lado de que tenés que saber muchísimo el reglamento, no solo por lo que es el protocolo del VAR, sino por las reglas de juego en sí misma, la interpretación, y después sí saber, no solamente cuáles son los 4 ítems sobre los cuales se recurre al VAR, o mejor dicho, entra en escena el VAR, para advertirle al árbitro principal, sino también cuáles son las cuestiones de las reglas de juego que pasan luego a ser en la interpretación del VAR también. Por eso digo, la exposición lo vinculé más con lo segundo, que el comentarista o el relator sí o sí tiene que saber mucho el reglamento, y esto es una responsabilidad que a mí me gusta siempre destacarla, y se los digo a ustedes también. Si no sabemos las reglas, estamos en grandes problemas, no solo con nosotros mismos, sino por sobre todas las cosas con los que nos están escuchando. Porque si nosotros no sabemos o no entendemos algo, no lo vamos a saber explicar luego. Y hasta seguramente vamos a desinformar con lo que estemos explicando. Te voy a poner una terna de 4 comentaristas reconocidos, algunos especialistas en el deporte, otros especialistas en el comentario, que elijas dos sin importar las razones, de pronto los dos que tú dirías influyeron en tu análisis también de los partidos. Macaya Márquez, Fernando Niembro, Diego Latorre o Quique Golf. 2 de 4. Sí. Sí, claramente, te digo, Macaya y Diego. Uno ¿Motivo, por alguna razón pasado, que por quieras compartir? historia, por antecedentes, por recorrido, por experiencia. Macaya Márquez es la voz del comentario en Argentina. Lo de Fernando vino después, con un estilo totalmente distinto. Lo de Fernando va mucho más
por el manejo de la información y la noticia que del comentario del análisis del juego. Y bueno, hace a un estilo diferente. Yo me emparento como comentarista mucho más con lo que proponía y con lo que hacía Macaya y con lo que después, a mi criterio, mejoró o le dio una dosis de distinción La Torre, porque Diego lo que tiene es la gran ventaja de haber jugado al fútbol, de haberlo jugado muy bien, y una preparación cultural que le permite lucirse y muchas veces, que es lo que más me gusta a mí como comentarista, hacernos ver cuestiones que no siempre son obvias. Y creo que ese también es un gran desafío del analista. No quedarse con lo que todos vemos, sino poder trasladar al que nos está escuchando algo diferente y sobre todo argumentarlo, explicarlo bien. Claramente. A nivel de transmisiones de partidos de fútbol, ¿cuál disfrutas más? ¿La transmisión que se hace desde el estudio de radio, teniendo en cuenta las dificultades técnicas que siempre suelen pasar, o una transmisión desde el lugar de los hechos, desde la cancha, con todas obviamente las circunstancias que te pueden aparecer en el camino? No, sin dudas en el estadio. Siempre, siempre. Aunque reconozco que el estudio o esto de la modalidad que estuvimos hablando te permite también encontrar ciertas comodidades, pero también te llevan a una exigencia desde otro lugar. A mí, cuando estoy en el estadio, me gusta mucho más hablar sobre lo que estoy viendo porque tengo justamente un mayor campo visual para el análisis del juego, de lo que está pasando, de lo que estoy viendo y de, por supuesto, cómo yo lo estoy observando. En el caso de una transmisión realizada desde un monitor, sea en un estudio de radio, de televisión o desde mi casa hoy, trabajo mucho más sobre los datos, porque la visión es más acotada. O sea, quedo solamente referenciado con lo que me muestra el monitor. Entonces, quizás puedo encontrar algunos detalles de manera mucho más puntual, porque los tengo más cerca, pero al mismo tiempo me ocurre que no tengo la misma amplitud para observar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en otra zona del campo, que es algo que estando en el estadio sí puedo hacer, para entender y para explicar mejor un movimiento. Efectivamente, de acuerdo con la apreciación que mencionas en estos instantes, a nivel de tu carrera profesional y obviamente los diferentes medios en los que has estado, ¿tienes alguna deuda pendiente, algo que te hizo falta por conseguir, algo que quieres involucrar en los próximos meses, años? Mira, de por sí soy inquieto, sobre todo en el plano profesional. Me gusta siempre estar encontrando estímulos, desafíos. Lo que ocurre es que hay cuestiones que no dependen de uno. Esto que hablábamos anteriormente, por ejemplo, de las ligas, que uno le toca transmitir o comentar. Si fuera por mí, yo creo que nunca dejaría la Premier. Nunca. Cuando nos tocó dejarla en su momento por una cuestión de derechos, fue un golpazo. Pero un golpazo en serio, ¿eh? O sea, vos entrabas al canal, yo me acuerdo que me enteré, un día estaban transmitiendo un partido el Bambino Ponce y Diego Latorre, y el Bambino tenía una cara como si hubiese muerto un familiar aproximadamente. Les aseguro que fue así. Y pregunté, ¿qué pasa? De verdad me asusté, porque pensé que había pasado algo muy grave. Y bueno, me enteré que la noticia era que a partir de la siguiente temporada Fox no transmitía más la Premier. En el caso del Bambino, además, creo que fue un golpe más duro todavía, porque él está muy emparentado con el producto Premier para la televisión y todo lo que él produjo con su estilo tan particular. Pero evidentemente es una liga que nos llega muchísimo y va más allá de nosotros, ¿eh? Yo creo que a cualquier periodista que le toque transmitirla le estaría sucediendo lo mismo. Para algunos podrá ser un poco exagerado, te puedo asegurar que para la mayoría no. Tal vez alguna cobertura en un mundial, pero in situ, que es algo que un par de veces estuve a punto de poder realizar y por diferentes razones que no vale la pena tratar ahora, se terminó cayendo esa alternativa, pero básicamente tenía que ver también con esta cuestión de los derechos, de trabajar para una señal que no contaba con los mismos para transmitir y que evidentemente tenía que reducir algunos costos o presupuestos y pensar bien en cómo elegía a los periodistas que tenían que viajar, porque las explicaciones que se me dieron a mí, que por otro lado fueron ciertas,
era que me necesitaban a mí acá porque tenía que tomar un papel preponderante como conductor de segmento de programa durante una buena cantidad de horas. Y bueno, y la señal necesitaba eso en ese momento, porque me necesitaba a mí ahí, no cubriendo un entrenamiento de una selección. Pero bueno, por eso digo, nos pasa en esto que, así como tenemos muchas satisfacciones, hay un montón de situaciones que se dan en función de lo que ocurre y que no depende de nosotros, de nuestro deseo o de lo que podemos proyectar. Claro, Javier, es valorable todo lo que nos compartes en estos momentos y obviamente de la mano del equipo del Titular Deportes te agradecemos por este espacio. Sabes que siempre tienes el respaldo del Titular Deportes también para que se incorporen algunos chicos del grupo o de que comandas también. Hay muchos chicos que hacen parte de estos cursos. Y para finalizar, porque se nos acerca el tiempo que nos permite Instagram para las charlas online. ¿Alguna recomendación que le dejas a toda la gente que tal vez le interesa mucho el tema del periodismo deportivo y está terminando el secundario y quiere involucrarse directamente con esto? ¿Qué recomendaciones con toda tu visión y experiencia le entregarías a las diferentes personas que se conectaron y a los que seguramente van a ver esta entrevista en nuestro canal oficial? Lo primero que les digo es que sepan que hacer periodismo no es sentarse a hablar de fútbol con los amigos, que ese puede ser quizás un estímulo inicial por lo que significa el fútbol en Argentina, desde el fanatismo, la pasión que casi todos tenemos, pero que hacer periodismo conlleva una responsabilidad. Ya hablando como profesionales o casi profesionales, está muy bien que tengan redes sociales, que las utilicen, que hasta tengan, si se quiere, una primera línea informativa allí también para enterarse de algún tema, pero que una red social no es un medio y que las noticias existen cuando se confirman porque empiezan siendo versiones o comentarios y que siempre hay que chequear antes de después contar o decir algo en un medio, incluso en una red social, porque si somos periodistas tenemos una responsabilidad mayor. No importa si estamos trabajando en algún medio o no. Si nosotros nos consideramos comunicadores, estamos asumiendo una responsabilidad. Por lo tanto, si vamos a decir algo, sea en una línea informativa especialmente, e incluso hasta con una opinión, tenemos que tenerlo chequeado por un lado y argumentado por el otro. Y después decirles que el periodismo es una actividad hermosa, pero que es muy vocacional, que tiene muchos golpes, que no todas son cuestiones positivas. Como dijiste en un momento vos, el espacio, el lugar, no abunda, sino que cada vez parece comprimirse más en los medios tradicionales, pero que están surgiendo alternativas que de repente hoy generan, si se quiere, más inconvenientes por cuestiones económicas, pero que no dejan de ser herramientas como para poder empezar a desarrollarse, para poder lanzarse con las iniciativas propias, para poder practicar, para poder darse cuenta que son capaces de generar sus propios proyectos, darles vida a los mismos y con ellos ir creciendo, ir desarrollándose profesionalmente, ya sea transmitiendo fútbol o cualquier otro deporte, y si no es en una transmisión, mediante un programa o cualquier emisión que se pueda desarrollar. El periodismo es algo muy pasional, tanto como el fútbol. El tema es aprender a convivir con él. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por esta charla. La realidad es que siempre conversar contigo es compartir diferentes anécdotas y más que también hemos apreciado un montón de cosas que hay gente que se está sumando que definitivamente le sienta mucho estas palabras y seguramente querrán involucrarse directamente con las transmisiones a futuro. Te agradecemos como te lo decía anteriormente y esperamos obviamente poder compartir otra taza de café, esas tazas de café que compartimos hace años atrás. Ojalá volvamos a reencontrarnos y esperemos que esto pase pronto, Javier. Muchísimas gracias. Ojalá, mientras tanto, sigamos armándonos de paciencia y cuidándonos. Un abrazo grande y gracias para todos también. Ahí teníamos a Javier Tavares, comentarista de Fox Sports, también haciendo las transmisiones del fútbol argentino en Radio Rivadavia. Les agradecemos a todos ustedes en la compañía y obviamente los esperamos para que sigan los diferentes contenidos. La semana próxima nos vamos con protagonistas que van a representar a la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Esperamos la presencia de ustedes y obviamente agradecidos por
que esta presencia activa de ustedes siempre nos esté acompañando en esta época bastante complicada para todos. Que les sea leve, que tengan todos una gran noche y será hasta otra oportunidad.